Bueno, entonces lo que les quiero contar es que ustedes van a tener que armar una investigación así cortita sobre los distintos tipos de alianzas más conocidas, que son en este caso lo que se llama joint ventures, lo que serían las franquicias y lo que serían, por ejemplo, los pools de compra y de venta. Y me van a poner algún ejemplo que ustedes conozcan sobre esto. Más o menos le adelanto, o sea, los joint ventures son uniones temporales de empresas que quieren, digamos, llegar a un mercado específico o lograr un objetivo específico sin salirse de su rubro, sin salirse de su ruta, digamos. Entonces, ¿qué hacen estas empresas? Les voy a dar un ejemplo, por ejemplo, que pasa acá. El hipermercado Libertad, que está acá, que es uno de los hipermercados más grandes, junto con Chango Más, y hay otros, digamos, son mayoristas, en este caso este es minorista, tiene una alianza, una joint ventures, por ejemplo, con la tarjeta del banco hipotecario, ¿sí? ¿Y en qué consiste esta alianza? Consiste en que la tarjeta del banco hipotecario es ofrecida dentro del Hiperlibertad y tiene ciertos beneficios por usarse en el Hiperlibertad. Entonces, por ejemplo, ustedes van a ver la tarjeta del banco hipotecario. Esperen que les voy a traer una para mostrarles. ¿Alguien le pregunta por qué no se conecta? Ahí está, chicos. No sé si me ven. ¿Ven? Acá se ve. Un poquito. Acá les estoy mostrando. ¿Ven? Y si se ve bien. Que dice Una tarjeta Visa de Libertad. Y arriba, en esta parte de acá arriba, dice, acá de este lado, dice Libertad. O sea, ¿qué es esta tarjeta? Es una tarjeta que es una joint ventures entre el banco hipotecario y el Hiperlibertad para ofrecer ciertos beneficios. ¿Qué significa esto? No significa que gente del banco esté trabajando en el Hiper, ni que gente del Hiper esté trabajando en el banco, sino que cada uno destina ciertos recursos humanos y ciertos recursos materiales y hacen lo que vendría a ser un proyecto en común, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, se acuerdan de las clases donde ustedes veían de matemática, donde veían, por ejemplo, que habían dos conjuntos, ¿sí? Un conjunto era, por ejemplo, en este caso el hiper. Otro conjunto sería la tarjeta del banco hipotecario. Y entre ellos tenían un punto en común, ¿sí? Ese punto en común vendría a ser lo que es la joint ventures, donde hay recursos en común y que esa alianza es temporal. O sea, hoy por hoy funciona. No quita que el día de mañana se termine, ¿sí? Normalmente cuando pasa esto, el banco destina ciertas personas a, a este emprendimiento, o el IPE destina ciertas personas, y después esas personas, cuando termine ese proyecto, vuelven cada una a su puesto de trabajo original. Eso más o menos es lo que es la idea de una joint venture. Igual yo les pido que investiguen y me pongan en su trabajo práctico. No hace falta que el trabajo práctico sea largo, o sea, ahí, digamos, en forma muy simple, pónganme lo que investigan. Después tenemos lo que vendrían a ser los pools de compra y de venta. Normalmente esto ocurre mucho en un país agrícola exportador como es el nuestro, donde la gente se junta, los pequeños productores se juntan para ofrecer normalmente una propuesta más ventajosa o para comprar cosas más ventajosamente. Hay distintas, por eso tenemos pools de compra y pools de venta. Les doy un caso. Supónganse ustedes que un cliente en China necesita 1000 toneladas de soja, ¿sí? Supónganse ustedes. Supónganse que nosotros tenemos 50 pequeños productores que entre todos llegan a las 1000 toneladas, pero que cada uno por su parte no llegaría. Entonces, esos productores
pueden armar un pool de ventas y le están ofreciendo a un comprador específico un producto, o sea, la cantidad que necesita, y están haciendo una alianza, ¿entienden? Después cada uno divide, o sea, cada uno tendrá su ganancia, pero están haciendo un frente común que el comprador seguramente debe tener un representante, ese tipo de cosas legales, y ese comprador les compra al pool de ventas. Lo mismo pasa, por ejemplo, supónganse ustedes, vieron que allá en Puerto Rico y zonas cercanas se practica mucho la piscicultura, que es el tema de la siembra de peces, digamos, para después venderlos, o por ejemplo, o para un pesca y pague, a distintas. Por ejemplo, ahí sé que vieron que está la pescadería que está en la esquina de Frieder, no sé si la ubican, en la esquina ahí por la avenida San Martín. Bueno, entonces, ¿qué es lo que, por ejemplo, sería un pool de compras? Un pool de compras es cuando varios productores se juntan, hacen también un frente común y compran un producto. Por ejemplo, una cosa que es muy cara y que es una cosa constante que uno utiliza para mantener el tema de los peces. Le digo por experiencia porque hice un pequeño emprendimiento. Nosotros tenemos una quinta con mi suegra, con mi cuñada y mi señora, y nosotros hicimos un emprendimiento para incursionamos, digamos, en lo que es la piscicultura. Y, por ejemplo, una cosa que es carísima, pero carísima, es el alimento para los peces. ¿Sí? Calculen ustedes, por ejemplo, que cada 1000 pacú en esta zona se siembra mucho pacú, tiene mucha salida. Ustedes pueden ver, por ejemplo, en Semana Santa, el precio del pescado se dispara, pero constantemente el pacú tiene mucha salida en los supermercados, en todos lados ustedes van a ver. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo? Mantener esos 1000 pacús, para que ustedes se hagan una idea, requiere una bolsa de alimento a la mañana y una bolsa de alimento a la tarde. Estamos hablando de una bolsa grande. Bueno, eso requiere, por ejemplo, mantener 1000 pacús. Obviamente que el alimento es caro, ¿sí? En el momento que nosotros estábamos haciendo, digamos, nuestro proyecto, cada bolsa estaba a 600 pesos. En ese momento, calculo que ahora, que pasaron 3 o 4 años, cada bolsa debe estar 2.000, 2.500 pesos. Imagínense gastar esa plata por día, 5.000 pesos por día, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacen los productores? Ante el costo tan elevado del alimento, forman un pool de compras y entre todos van vamos a decir, con la agroveterinaria, con quien fabrique el alimento, y le proponen, mira, nosotros te vamos a comprar tantos kilos. Te vamos a comprar 500 kilos por semana, por ejemplo. ¿Sí? O te vamos a comprar 1000 bolsas, por ejemplo. Pero hacen un precio especial. Entonces ese alimento que normalmente estaría 2.500 pesos, ¿sí? Termina Permiso, costando. ¿puedo decir algo? ¿Sí? Sí, sí, Agustín. Eh, en contabilidad nosotros aprendimos algo que se llama beneficio por volumen, que es cuando la Eso es empresa quiere algo, o sea, muchas cosas, entonces le hacen un descuento bueno, por mayoría. perfecto. Y eso justamente es la idea de los pools, el beneficio por volumen. Exactamente. Sobre todo de los pools de compra. Y también en los pools de venta están ofreciendo un volumen que de otra forma no podrían ofrecer. ¿Sí? O sea, ¿qué pasaría? El gran productor sería el único que vendería. Los pequeños productores tendrían que estar vendiéndole al productor grande y al ser tercerizados siempre van a ganar menos. Bueno, eso es más o menos una idea. Y otra de las cosas que ustedes se van a encontrar, digamos, en el trabajo práctico, digamos, en la investigación, es lo que se llama franquicia. Y eso es una cosa muy común que ocurre aquí, que es, digamos, tenemos un franquiciante y tenemos un franquiciado. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace el franquiciante? Te está dando el nombre del producto, y te da el producto. Pero el franquiciado normalmente corre con todos los gastos de alquiler del lugar, del pago de empleados, hasta de la vestimenta que tiene que usar. ¿Sí? Y obviamente que va comprando siempre el producto al que le franquicia. Un ejemplo claro que tenemos aquí en Posadas es Bonafide. ¿Sí? Bonafide es una franquicia. ¿Sí? Vos te vas, por ejemplo, te tomas un café, es una cafetería que también vende chocolates y también te vende café molido, ese tipo de cosas.
acá hay 2 en Posadas, pero allá, por ejemplo, en Buenos Aires, tenés una cada 3 cuadras. O sea, es una cosa recontra común. Y a la que vos vayas, son todas iguales. Tienen la misma disposición de las mesas, la misma forma de atención, la misma manera en que está exhibido el producto, la misma cartelería, la folletería, es todo lo mismo. Porque así es la franquicia justamente de Bonafide. Acá una franquicia conocida que usted le pido pongan un ejemplo, puede ser Grido, puede ser Duomo, son franquicias conocidas, digamos, de heladerías. ¿Mm? Bueno, y eso más básicamente, digamos, me interesa que usted haga una investigación y me pongan, digamos, las características. Después, con respecto a los temas que planteamos en el día de hoy, en la clase de hoy, vamos un poquito a hablar sobre el tema de estructuras. ¿Sí? ¿Estructuras de qué? Estructura de la organización. Entonces, cuando hablamos de estructura de la organización, nosotros tenemos que pensar en lo siguiente. Vieron que la clase pasada hablamos de la clase informal, o sea, la organización formal, la organización que está en los papeles, la informal. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de que la organización necesita estructurarse, necesita tener un orden. Justamente, el nombre lo dice todo, organización. Entonces, ¿qué pasa? Los recursos con que cuenta una organización, los recursos humanos, no pueden todos hacer lo mismo. No podemos todos ser vendedores, o ser todos gerentes, o ser todos estar en la parte de mantenimiento, o ser todos los que estemos en el almacén. O sea, cada uno va a tener una tarea específica en función de su formación, de su capacitación, de sus conocimientos, de la experiencia que tenga. Ustedes, por ejemplo, ¿qué va a ocurrir el día de mañana cuando se reciban? Ustedes son personas formadas en la informática. Obviamente que van a tener un trabajo relacionado con la informática, ¿sí? O van a estar súper capacitados para hacer cualquier tipo de trabajo administrativo que tenga parte de informática. O sea, eso va a ser una cosa muy común. Entonces, toda empresa se organiza de cierta manera y tiene una estructura. La estructura más conocida a nivel más Disculpe, se cayó. Sí, sí, no pasa nada. La estructura más conocida a nivel genérica es lo que nosotros le llamamos la pirámide organizacional. La pirámide organizacional es una estructura que tiene forma de pirámide, como lo dice su nombre, y que está organizada, ahora ustedes después fíjense en el material complementario que les puse en el aula, y esta digamos, toma el mate. Gracias. Y esta estructura tiene 3 niveles. Un nivel superior, que vendría a ser el nivel estratégico, un nivel medio, que vendría a ser el nivel táctico, y tenemos por último un nivel inferior que vendría a ser el operativo. Tanto el nivel superior como el nivel medio es el único lugar donde se toman decisiones. ¿Cómo sería esto? Bueno, ustedes tienen que pensar que una empresa está conformada por, supónganse una pequeña empresa familiar. ¿Qué va a tener? Un dueño, ¿sí? Alguien que inició la empresa. Esa empresa por ahí va a trabajar con sus hijos, con algunos empleados, ¿sí? Pero esa empresa va a tener, digamos, ahí está entrando Ezequiel. Bueno, ¿me escuchás, Ezequiel? Sí, sí. Se me Bueno. fue el internet. Y no pasa nada, no pasa nada. Bueno, y esta empresa, por ejemplo, va a tener una estructura muy simple, ¿sí? Donde la cabeza de esa pirámide, la punta de la pirámide, va a estar en el dueño. Eso va a ser lo común. ¿Sí? Después, a ver, un poquito aquí, después, ustedes se van a encontrar con que en la punta de la pirámide, cuanto más grande sea la empresa, va a haber distintos tipos, no siempre dueños. Por ahí va a haber una junta directiva, un director, un consorcio, ¿sí? Un grupo de socios. Eso puede ser digamos, la punta de la pirámide. Siempre va a ser en esta área, van a estar dadas, ¿qué cosas?
las decisiones fundamentales que tenga la empresa, las políticas que esa empresa tome, los objetivos, se van a fijar los objetivos de la empresa o de la organización. O sea, esto es válido tanto para empresa como organización. No siempre hablemos de fines de lucro, ¿no? Bueno, posteriormente nosotros tenemos el nivel medio, que vendría a ser el nivel táctico. Este nivel operativo, vamos a decir de cierta forma, lo constituyen los gerentes o los jefes de área. Es decir, que en esta área se baja un poco a la realidad concreta, los objetivos que se plantean a nivel de directorio, a nivel, digamos, de dueño de la empresa, y se lo lleva a la realidad concreta, que es la gestión del día a día. Entonces, ustedes, por ejemplo, van a tener en esta zona, en esta parte de la pirámide, los gerentes, por ejemplo, gerente de compra, gerente de venta, gerente de producción. No todas las empresas trabajan con gerencias. Me pasó, digamos, dentro de mi experiencia laboral, trabajar en un aserradero, por ejemplo, muy grande, que está en San Carlos Corrientes, que se llama Norfolk. Este aserradero, por ejemplo, no tenía gerentes con ese nombre, popularmente hablando, sino que tenía jefes de área, ¿sí? O encargados de área. Muchas veces las empresas hacen ese truquito, digamos, de poner un jefe de área, un encargado, en vez de decir gerente, y de esta manera no le dan tanta categoría y le pagan menos. O sea, es una realidad, digamos, que la empresa busca gastar lo menos posible, digamos. Así que en este caso, en esta empresa donde yo trabajaba, teníamos jefes de área. Y teníamos el jefe de área de administración, que estaba a cargo a su vez de la parte de compras y de ventas, de las dos cosas. Después teníamos, por ejemplo, un jefe de producción, después teníamos un jefe de mantenimiento, un encargado de mantenimiento, donde hacían, por ejemplo, la afilación de las cuchillas y todo ese tipo de cosas. O sea que, digamos que cada empresa va nombrando o poniéndole un distintivo digamos, a los encargados de cada área, ¿sí? Y por último tenemos el nivel operativo, el nivel inferior, donde no se toman decisiones. O sea, las decisiones siempre van a estar tomadas o en las gerencias, o los jefes, o bien ya por los dueños en la parte de arriba. El nivel operativo va a estar constituido, digamos, por los empleados, digamos, por ejemplo, en una ferretería, los empleados de mostrador que están vendiendo los artículos, ¿sí? Que están facturando, tienen todas las funciones, o sea, pueden facturar, asesorar, mostrarte el precio de un producto, venderte, ¿sí? Pedirle algo al que está en el almacén para que traiga, todo ese tipo de cosas, pero no pueden tomar una decisión. Supónganse la empresa Musimundo, ¿sí? Que estén ahí cerca de Llaves. Supónganse que yo soy un cliente que voy por primera vez, soy de Posadas, Misiones, y le planteo, mira, yo quiero llevarme ese televisor, está a 60.000 pesos el televisor, ¿sí? Pero no tengo la plata, ni tengo tarjeta. ¿Será que me pueden hacer un crédito personal como hacen ustedes? ¿Sí? El vendedor hasta ahí me fue asesorando, me mostró el televisor, me mostró, digamos, la financiación que tenía, me comparó con los otros televisores, hablamos todo eso, y llegó hasta ahí su función. Pero él no me puede decir a mí si él me va a dar o no me va a dar, por ejemplo, un crédito personal. Entonces, ¿qué hace? Ya eso le excede, ya va a tener que haber una decisión ahí, y ahí consulta con su gerente o con su encargado, el jefe que esté ahí, ¿sí? Y él determinará si me va a dar, seguramente me va a pedir alguna documentación, una boleta de servicio, me va a preguntar dónde hay trabajo, distintas cosas para asegurarse que no le está dando un televisor a una persona insolvente que después no le va a pagar una cuota, ¿me entienden? Entonces, de esta manera, yo tengo muy claro ahí quién tomó la decisión. O sea, el vendedor cumplió su función, pero el gerente entró en acción, digamos, cuando hubo que tomar una decisión si se le vendía o no a tal persona. ¿Eh? ¿Y eso qué conlleva? Conlleva una responsabilidad, ¿sí? Si el gerente se equivoca y me dio un crédito personal a mí y yo no pude pagar, ¿sí? Es responsabilidad de él después ese no pago de parte de ese cliente que ya se llevó el televisor, que seguramente después vendrá el tema de tener que hacerle un reclamo vía un juzgado o lo que sea para que o devuelva el producto o pague, o se lo intima a pagar, ¿me entiendes? Bueno, eso es con respecto, digamos, a los niveles, ¿sí? Que tenemos nivel superior, nivel inferior, y en el medio nivel
medio o táctico. Entonces, pasemos después a lo que vendría a ser dos complementos de la pirámide organizacional muy, digamos, muy bien definidos, que son lo que se llama la tecnoestructura y el staff de apoyo. Cuando nosotros estamos hablando de tecnoestructura y cuando estamos hablando de staff de apoyo, estamos hablando de complementos que sirven a la organización para su funcionamiento, pero que no están dentro de la organización. Esperen un momentito que les voy a mostrar un gráfico que tengo. Yo ya les mandé esto en el aula virtual, pero les voy a mostrar un gráfico que tengo a mano. Un momentito. Esperen un momento que estoy... ¿Puedo decir algo? Sí, por favor, por favor. No, quería decir que eso de, ¿cómo se dice? Como categorizado el personal de las organizaciones me hace acordar un poco a los organigramas que tienen las sociedades, por ejemplo, dentro de la empresa. Pero exactamente, justamente... Cada sociedad, la sociedad, no sé, anónima, la sociedad de responsabilidad limitada, tienen un organigrama específico. Exacto. Y cada uno de manera distinta, ¿no? No me acuerdo muy bien ahora todos los personajes de cada uno, pero así, digamos. Ese organigrama justamente organiza toda la sociedad. Exactamente. En el organigrama vamos a ver plasmada esa jerarquía, digamos, y cómo está estructurada la organización. Esperen que les quiero compartir una pantalla acá para mostrarles. Un momentito. Miren, acá les estoy compartiendo una pantalla. No sé si ustedes la están viendo. Sí. ¿Se ve? Buenísimo. Sí. Estoy probando herramientas nuevas. Acá mi señora me está ayudando, que ella está en el tema. Y bueno, acá tenemos la pirámide, que justamente yo les quería mostrar, que es el nivel superior, ¿ven? Donde se toman decisiones, el nivel medio táctico, también se toman decisiones, y el nivel inferior operativo. Iba a decir una cosa, profesor. Sí, Agustín. Sí, por favor. Perdón si no, opino mucho. Miren, todo lo que sea, yo soy muy conversador, así que ustedes ya me van a ir conociendo. Pues, seguramente después nos vamos a conocer en Puerto Rico cuando pase todo esto. Y mira, a mí me encanta todo lo que sea hablar, conversar, así que no se preocupen, decime, Agustín. No, sí, yo iba a decir que esto de esta estructura de 3 niveles se ve mucho por ejemplo, ¿dónde vimos eso? En base de datos. Y también una arquitectura de 3 niveles. O sea, se ve mucho en nuestra carrera esa arquitectura de 3 niveles. Constantemente se está aplicando, sí, es una cosa, digamos... Eso nomás quería decir. Es una constante. Fíjense ustedes, ahora, por ejemplo, ahí se ve la tecnoestructura, la estafa de apoyo y la pirámide. ¿Están viendo ustedes eso? Sí. Bueno, fíjense que la tecnoestructura y la estafa de apoyo no están dentro de la organización. ¿Qué implica esto? Tanto la tecnoestructura como la estafa de apoyo le están dando un servicio a la organización, pero no están dentro. Entonces, ¿en qué se diferencian? Bueno, la tecnoestructura está conformada por profesionales en distintas áreas. En este caso, supónganse ustedes un abogado, un contador, un analista de sistemas, ¿sí? Son todos profesionales que le pueden estar dando un servicio a esa empresa, a esa organización, y le cobran por su servicio. Sin embargo, no pertenecen al plantel estable de la organización. ¿Qué significa esto? No están cobrando un sueldo de la organización, sino que le están facturando un servicio. Hay una clara diferencia en esto. Entonces, ¿cuándo nosotros decimos que hay tecnoestructura? Bueno, cuando, por ejemplo, la organización, supóngase una organización familiar
necesita de un contador que le vaya llevando los papeles, ¿sí? Cuando tiene un problema legal, supóngase un empleado, tienen que despedir un empleado, por ejemplo, bueno, por ahí, o el empleado le hace un juicio laboral, van a acudir a los servicios de un abogado o de un estudio jurídico. Entonces ahí ya tenemos, por ejemplo, un estudio jurídico, un estudio contable, que le están dando servicios a esa empresa sin pertenecer a esa empresa. Después, por ejemplo, ustedes el día de mañana van a estar, ¿qué van a estar haciendo ustedes el día de mañana? Van a estar dando una consultoría informática, en decirle, por ejemplo, qué tecnología le conviene usar, cómo implementar tal sistema, cómo llevar a cabo un sistema, por ejemplo, para que se desarrolle mejor, supóngase la facturación, el control de stock. Entonces, todo este tipo de consultoría también, o sea, nosotros también somos parte de esa tecnoestructura. Y después tenemos por el otro lado el staff de apoyo. El staff de apoyo, a diferencia de la tecnoestructura, no requiere un conocimiento profesional. ¿En qué consiste? Consiste en personas que también brindan un servicio a la empresa, pero un servicio, vamos a decir, de tipo de mantenimiento, un servicio no profesional. Supónganse ustedes que, le doy un caso típico, en un banco ustedes van a ver gente que está limpiando el banco. Esa gente que está limpiando el banco no son empleados del banco, sino que muchas veces son empleados de una empresa de servicio de limpieza que le da un servicio al banco, le cobra un servicio al banco. Entonces, limpia todas las mañanas, se dedica a eso, pero no pertenecen esos empleados al banco, ¿sí? Así como limpian el banco, también deben limpiar otros lugares, otras empresas, y dan ese servicio. En un colegio, por ejemplo, es muy común ver... alguien que pinta. Sí. Por ejemplo, en un colegio... Alguien que pinta, ejemplo. Sí, bueno, alguien que pinta es un servicio de staff de apoyo, de mantenimiento de las instalaciones, pero que no es un servicio profesional. Ni tampoco es alguien que trabaja dentro de la empresa. Le está dando un servicio, le está cobrando por eso. Por ejemplo, ocurre mucho en los colegios. Vieron que en los colegios, hasta hace poco ustedes, cuando fueron a la secundaria, habrán visto que siempre había un kiosco que está dentro del colegio. Les veo las caras, les veo que son bastante jóvenes todos, ¿no? Así que Emiliano me hace un gesto ahí. Sí, bueno, acá hay una persona de edad ya. Ah, sí, hay alguien de edad. ¿Yo? Así ¿Yo? Bueno. No. No, yo. Aparte de mí. Bueno, en creo este que caso... hace como... No, yo hace como 8 años, 7 años que me recibí, o sea que terminé la secundaria. Ah, muy bien, Emiliano, muy bien. Y bueno, entonces tenés que ser, no el más viejo, sino el que tiene más experiencia. Así tenés que decir, el que tiene más experiencia del grupo. Siempre le digo a él. Claro. Sabio. El que la tiene más clara, ¿eh? Bueno, entonces, ustedes siempre van a ver que en un colegio, tanto primario como secundario, hay un kiosco. ¿Qué función cumple ese kiosco? Ese lugar donde los chicos van y compran las golosinas, que le venden el juguito, que tiene distintas cosas, por ejemplo, la galletita, la chipa, lo que sea. Cumple la función de que los chicos no salgan del colegio en el recreo, por ejemplo, que no salgan de la instalación, que no se vayan, por ejemplo, a cruzar la calle corriendo el riesgo que pase un auto y les choque. ¿Me entienden? Entonces, ese kiosco está dentro del colegio, pero eso no implica que es parte del colegio. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Normalmente suele ser una concesión que tiene alguien que logró, digamos, tener la concesión de ese kiosco. Cuando hablamos de concesión hablamos de explotación. Entonces, tiene la explotación de ese kiosco, le vende a los chicos, o sea, realmente es algo beneficioso para ambas partes, porque el kiosco tiene clientes asegurados, y el colegio a su vez tiene a alguien que le vende a los chicos. O sea, es, digamos, algo bueno de los dos lados. Entonces, ¿qué pasa? Ese kiosco
vendría a ser staff de apoyo, porque no pertenece al colegio, le está dando un servicio al colegio. En este caso no le está cobrando por ese servicio el colegio, ni el colegio le cobra un alquiler, sino que él ya está teniendo la ganancia con la venta a los chicos, que son sus clientes seguros. Después tenemos, podemos nombrar distintas cosas, ¿no? Pero lo que les quiero contar con respecto a esto, y que es muy importante, es que hay instituciones que por alguna razón absorben por un lado el staff de apoyo, o a veces absorben por otro lado la tecnoestructura. ¿Cuándo pasa esto? Vamos a hacer un caso del mismo colegio. Vieron que yo le había dicho que la limpieza suele ser un servicio que está tercerizado, o sea que suele ser staff de apoyo. Fíjense que en el colegio es muy común la existencia de un portero. Todos escuchamos hablar del portero, lo vimos trabajando. Bueno, el portero en este caso es un staff de apoyo que fue absorbido, ¿sí? No es alguien que le cobra en forma independiente el servicio del colegio, sino que ya es un empleado más del colegio, así como es el docente, como son los directivos, ¿eh? Es un empleado más que está cobrando un sueldo de esa institución, ¿sí? Y que tiene a su cargo tareas como normalmente de limpieza, a veces de mantenimiento, por ejemplo, va a ser la persona que te va a arreglar el ventilador, o que te va a arreglar por ahí, te va a cambiar un foco, ¿sí? Ese tipo de cosas, o que te va a pintar un aula. ¿Sí? Son distintas tareas que puede cumplir un portero y que ya está absorbido. Si miramos en nuestro cuadro y este staff de apoyo fuera ese portero, ya deja de estar afuera y pasa dentro de la organización. Entra a cobrar un sueldo. Otras veces tenemos, por el otro lado, que la tecnoestructura también es absorbida. Un caso típico que está de una empresa que está en el medio para ustedes es Papel Misionero. Fíjense que Papel Misionero tiene su propia área de sistemas. Ustedes por ahí ya, tendrán algún amigo o conocerán gente de Papel Misionero y saben que tiene un área de sistemas, que le va desarrollando los sistemas que van usando. También sabrán que Papel Misionero seguramente tiene un área contable. ¿Por qué tiene un área contable? Porque ya tiene su propio contador dentro de la empresa o su grupo de gente que le lleva todos los papeles, digamos, de los sueldos de los empleados, que esto, que lo otro. Entonces, ¿qué pasa? En este caso, la estructura, al haber crecido esa empresa, ser grande, fue absorbida la tecnoestructura. ¿Por qué a veces una empresa, ustedes se plantearán, por qué una empresa decide pagar sueldos, tener un costo fijo todos los meses, estar pagando cargas sociales, jubilación, ART, obra social, un montón de cosas por cada persona que está absorbiendo? ¿Por qué lo hace? Porque en el costo-beneficio que hace esa empresa, realmente les conviene tener a una persona profesional disponible todo el tiempo que ellos lo necesiten, ¿sí? Fíjense que ustedes, por ejemplo, si ustedes están como un servicio de consultoría y hacen sistemas, cuando la empresa tenga un problema con el sistema que ustedes le vendan, va a tener que adaptarse al tiempo de ustedes. No es que le va a llamar o le va a mandar un mensajito por WhatsApp y ustedes van a ir corriendo a solucionar el problema, ¿sí? Ustedes van a tener su tiempo, van a estar en algún desarrollo, le van a decir, bueno, por ahí ustedes le van a estar cobrando el soporte, el mantenimiento, y ustedes le van a hacer, digamos, ese soporte, pero en los tiempos de ustedes. Supónganse, no le pueden llamar a las 9 de la noche y decirle solucioname ya. Bueno, cuando una empresa absorbe la tecnoestructura, vas a tener ciertos beneficios, ¿sí? Supónganse que ustedes trabajan ya son el área de sistema dentro de esa empresa, ¿sí? Bueno, esa empresa, cualquier problemita o cualquier error que salga en el programa, inmediatamente ya lo va a estar solucionando con ustedes. Ustedes van a estar adentro, ¿sí? Entonces a ellos les está conviniendo esto. ¿Por qué? Porque imagínense tener parada una facturación 2 días. No contar con la persona. Lo mismo pasa con los datos contables. Piensen ustedes que cada empresa tiene sus competidores. Ahora vamos a hablar un poquito de ese tema también. Y a veces es muy importante la confidencialidad de su información. ¿Cómo se asegura esa confidencialidad? Teóricamente, tu contador, aunque sea externo, no va a estar divulgando tus datos personales o las cosas de tu contabilidad, pero vos no tenés la certeza, no tenés la seguridad. Cuando vos ya absorbés a ese contador y lo llevas a tu
área contable o sector contable, como le quieras llamar, ese contador está trabajando para vos, ¿sí? Y toda la información que esté ahí, que él maneje en esa computadora que es tuya, o sea, vamos a decir, vos como dueño de la empresa, esa información queda dentro de la empresa. Vos ya estás seguro, o sea, es confidencial. ¿Ven? En ese caso, la confidencialidad de los datos hace que se absorba la tecnoestructura. Hay distintas razones, yo le estoy contando algunas. Y bueno, eso con respecto al tema de la tecnoestructura, del staff de apoyo. Pasemos un poquito ahora a lo que nosotros llamamos el entorno de la empresa. Toda empresa tiene un entorno o tiene un contexto que la rodea, ¿sí? Tiene un entorno que es un entorno, ahí yo voy a subir un poquito, para mostrarles. ¿Ven? Que es esta parte que está acá en la... Sí, que está en la página 2, la organización y su entorno. Entonces ustedes, por ejemplo, van a tener, acá está, la organización tiene un contexto o entorno de vinculación próxima, un contexto de vinculación intermedia y un contexto de vinculación general. Ese contexto o ese entorno es todo lo que rodea a esa empresa. Por ejemplo, el de vinculación próxima, ¿qué van a hacer? Los posibles clientes, los competidores, muy importante, el control del Estado, todo lo que tiene una vinculación directa y que hace que esa empresa funcione o no funcione. Le doy un caso. Si yo, por ejemplo, pongo una ferretería, obviamente que mis competidores van a ser las ferreterías cercanas, ¿sí? O las ferreterías del lugar. Obviamente que mis clientes van a ser los clientes del barrio más cercanos, ¿sí? Fíjense que es muy común que frente a una clínica o a un hospital siempre hay una farmacia, ahí en la zona nomás. ¿Por qué? Porque se está asegurando clientes. La gente sale del hospital, sale de la clínica, ya le prescribieron un medicamento, van y compran en la farmacia. Es lógico, digamos, que va ahí. Bueno, entonces, es el contexto de vinculación próxima. Cuando nosotros hablamos de un contexto de vinculación intermedia, ya estamos hablando de el conjunto de las empresas del mismo tipo que a veces fijan reglas. Por ejemplo, fíjense una cosa que les voy a contar. Si ustedes, por ejemplo, se quedan sin gas, ¿qué hacen? Van y compran una garrafa. Notarán ustedes que el precio de la garrafa está estandarizado. No es que en un lugar sale 300 pesos, en otro lado sale 200 pesos, en otro lado vale 500 pesos. Les doy el caso, digamos, del gas envasado, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? Porque en el contexto de vinculación intermedia hay una cámara de toda la gente que se dedica a los empresarios del gas. Entonces, esta cámara, esta vinculación intermedia, ¿qué hace este contexto? Determina o fija los precios, ¿sí? Dentro de los cuales puede moverse, dentro de los cuales, digamos, un empresario puede vender su gas. Por ejemplo, él te va a poder vender a 380 pesos, a 400 pesos, si te vende en forma directa. Pero no puede salirse de eso, porque eso ya está fijado por esa cámara de los empresarios del gas. Por ejemplo, le doy un caso, ¿no? Después usted tiene un contexto de vinculación general, ya vendría a ser esto, digamos, la parte más genérica, que este contexto de vinculación general está dada por las políticas, por el Estado, por los valores, digamos, que hay en la sociedad, las costumbres de la población. Ya es una cosa un poquito más abstracta, pero que tiene mucha importancia. Fíjense ustedes, les doy un caso. Nosotros, los misioneros, en líneas generales, ¿qué costumbre tenemos después del mediodía y hasta las 3, las 4 de la tarde? Dormimos la siesta, ¿sí? Todos los misioneros normalmente tenemos esa costumbre. Entonces, ¿qué pasa? Las empresas no trabajan de siesta. Vos no te vas a encontrar con una pinturería abierta a las 2 de la tarde. No te vas a encontrar, digamos, con una óptica que te vende un lente a las 2:30 de la tarde. ¿Por qué? Porque los empleados también están durmiendo la siesta. Entonces, esa costumbre, digamos, es parte de ese contexto general que rodea a esa empresa. Hay otros lugares, por ejemplo, si vos de acá te vas, misionero, te vas a vivir a Buenos Aires, te vas a dar cuenta que allá las costumbres son otras. Allá, por ejemplo,
se acostumbra a trabajar desde cierto horario, empiezan más tarde que nosotros normalmente, y hacen de corrido. El trabajo normalmente es de corrido. Vos ves que ellos trabajan, por ejemplo, empiezan a las 9 de la mañana, y en vez de hacer un horario comercial como hacemos nosotros, por ejemplo, nuestro horario comercial típico es de 8 a 12 y de 4 a 8, o sea, de 16 a 20. Es el horario típico. Pero allá, por ejemplo, empiezan a las 9 de la mañana y terminan a las 6 de la tarde, o a las 5. Hacen de corrido. Y vos ves que a esa hora, a las 6 de la tarde, todo el mundo raja, salvo los maxi kioscos, todo eso, todo el mundo, digamos, ya se está yendo. ¿Y por qué? Porque tienen otra costumbre, allá no duermen la siesta. Entonces, allá sí, vos te vas a una pinturería, una óptica a cualquier lado, y a las 2 de la tarde vas a conseguir un lente, vas a conseguir una pintura. Bueno, eso le quiero decir con respecto al contexto de vinculación en general. Después ustedes van a ver que... que también es por la magnitud de la gente. Exactamente. Vamos a comparar. Es no otro... vamos a comparar a nosotros que Buenos Aires. Exactamente. A veces nosotros siempre hablamos de que una empresa no puede venir a imponer su forma de trabajo, sino que siempre tiene que regionalizarse. Ustedes van a ver, digamos, a lo largo de las cosas que vamos a ir viendo, y los ejemplos, que a veces hay fracasos en las empresas que vienen y quieren implantar su forma de trabajo, que en otro lugar por ahí tiene éxito, funciona bien, pero según la costumbre de la gente, los valores, la forma de que está acostumbrada, choca mucho. Les cuento un caso particular que me pasó cuando yo tenía la edad de ustedes, más o menos cuando era jovencito. Había venido en el año 99 por primera vez Musimundo a Posadas. Cuando Musimundo no era lo que nosotros conocemos como Megatone, o digamos esa empresa que vende electrodomésticos. Estoy hablando de Musimundo cuando Musimundo solo vendía música. O sea, de ahí viene su nombre. Vendía discos, vendía cassettes, vendía CDs. Se dedicaba al tema de la música, exclusivamente. Y les cuento una anécdota particular que ocurrió en Posadas. Vino esa empresa a todo trapo, con montones de empleados, todo traído de Buenos Aires, los gerentes. Los empleados fueron contratados acá en Posadas. Y vino con todo el estilo que trabajaban allá. ¿Y cómo era ese estilo? En Buenos Aires hay tanta gente que la gente como que está cansada una de la otra. No le gusta que le estén encima. ¿Entienden? Es la cultura que tienen allá. Entonces, ¿qué pasaba? Nosotros, por ejemplo, estábamos acostumbrados, supóngase que queríamos comprar un disco, y nos íbamos a una casa que se llamaba Rincón Musical, que existe todavía, y ahí el señor te hacía pasar a una consola, digamos un cuarto cerrado, ¿sí? Y él te iba poniendo, por ejemplo, el disco, ahí tenía todo como unos altavoces que se bote encerrado ahí, tipo un cuarto oscuro, a escuchar. Te estoy contando cómo era antes, ¿no? Entonces él te ponía la pista número 1. Vos escuchabas un ratito, después te ponía la pista número 2. Y vos escuchabas, y vos salías de ahí y le decías, me gustó, no me gustó, me llevo o no me llevo el disco. Así era la costumbre que teníamos los posadeños en ese momento, año 99. ¿Qué pasa cuando viene Musimundo? Musimundo te ponía en las góndolas, algo que es muy común, que fue muy común después, te ponía en las góndolas auriculares conectados, digamos, a reproductores. Entonces vos querías escuchar, por ejemplo, tal CD, vos te tenías que poner el auricular, vos te tenías que elegir los temas que vos querías escuchar, y ahí decías si compraba o no compraba el CD. A la gente en su momento, ahora para ustedes eso es algo más común, pero en su momento lo que estábamos acostumbrados a ese trato personalizado, vamos a decirle, no nos gustó nada. ¿Y qué pasó? Fracasó Musimundo. Con toda su estructura, con todo lo que cerró sus puertas y se fue de vuelta a Buenos Aires. Después volvió, tiempo después ya como lo que después fue Megatone y eso, pero en su momento fracasó. Les cuento algo que no se regionalizó. No hubo gente, digamos, que hizo un estudio y decir, el misionero es así, vamos a encararle por este lado. Trajo su forma y la forma no anduvo. Bueno, eso con respecto al contexto. Cuando también hablamos del contexto, nosotros tenemos ciertas situaciones que ocurren en las cuales el contexto o el entorno tiene reglas de juego
que son estables. Es decir, voy un poquito más abajo, donde dice contexto estable, es cuando los cambios que ocurren son lentos y son pocos. Digamos que nosotros en estos tiempos de la globalización estamos en un contexto bastante inestable. Fíjense ustedes, el contexto que sigue, que es inestable o turbulento, ¿qué mayor ejemplo tenemos actualmente con todo lo que pasó de esta pandemia, del coronavirus? O sea, ¿cuántas empresas que estaban surgiendo o que estaban trabajando bien le cambiaron totalmente las reglas de juego? Fíjense ustedes cuántos cambios de golpe. Es un contexto, si ustedes se ponen a ver, turbulento, más que nada una tormenta vendría a ser este contexto, y a mucha gente, digamos, a muchas empresas, le está golpeando muy fuerte la situación económica, el tema de no poder. Le doy el caso típico, las ventas de automóviles. Ustedes si se ponen a ver en este momento, todo lo que no sea producto esencial, producto, digamos, para el uso cotidiano, no está, digamos, habilitada su venta. ¿Sí? Ustedes van a ver, por ejemplo, que las concesionarias están todas cerradas. No hay venta de automóviles. Entonces, ¿qué pasa? Ese contexto inestable o turbulento va a generar una ola de desempleos. ¿Sí? Las automotrices no están produciendo. O sea, el Estado, ¿qué va a tener que hacer? Va a tener que apoyar o hacer un soporte para este tipo de empresas. ¿Sí? Entonces, el contexto en este caso es turbulento. Y después tenemos un contexto, si nosotros consideramos las posibilidades de desarrollo y crecimiento, olvidémonos un poquito de toda esta situación. Cuando nosotros consideramos estas posibilidades, nos vamos a encontrar con que hay contextos favorables y hay contextos desfavorables. Aquel contexto favorable es el que permite un desarrollo sostenido, un nivel de oportunidad de desarrollo sostenida para la organización. ¿Sí? Y el contexto desfavorable es donde hay pocas posibilidades de desarrollo. A veces, ¿qué ocurre? A veces me meto en un rubro que tiene demasiada competencia. Yo mismo me estoy metiendo en un contexto desfavorable. ¿Por qué? Bueno, apuesto que yo le voy a dar un valor agregado a mi producto. Pero si yo me meto, por ejemplo, a una ferretería, hay montones de ferreterías. ¿Sí? Si todo el mundo, en su momento, por ejemplo, el boom era el telecentro. ¿Sí? Poner un telecentro o cabina telefónica. Y todos querían poner. Cuando empezaron a poner, cuando habían 5 o 6 telecentros, todos trabajaban re bien. Pero cuando empezó a haber como 30 telecentros, había demasiada oferta para la demanda. ¿Y qué pasó? El contexto se empezó a transformar en desfavorable. ¿Me entienden? Pero a veces uno mismo, según el rubro que se mete, puede meterse en un contexto desfavorable por esta razón. Y bueno, y luego yo les quería contar a ustedes que ustedes tienen, al principio de la punta, van a ver lo que es el espacio organizacional, que es similar a lo que es el contexto, que es, digamos, el espacio organizacional, estamos hablando acá del espacio físico. Ya no estamos hablando a nivel tan abstracto, sino que estamos hablando del espacio físico. Por ejemplo, un aserradero va a tener un lugar donde están produciendo. ¿Sí? Va a tener un lugar donde están produciendo, donde están sacando el machimbre, los palets, donde están con los tornos. Después van a tener un lugar administrativo, ¿sí? Van a tener, digamos, puntos de venta, ¿sí? Donde están vendiendo el producto. Es el espacio físico real, el espacio físico interno. Y a su vez va a tener un espacio físico externo que va a estar dado, digamos, por el barrio que les rodea, por la zona de las actividades. Ahí estamos hablando de algo un poco más en concreto. ¿Sí? Y bueno, para cerrar, digamos, lo que sería ya la última parte de la clase, vamos a hablar un poquito de lo que es delegación, vamos a hablar un poquito de lo que es centralización y departamentalización, y ya ahí yo les voy a dejar una tarea pendiente para eso. Y esto es así. Cuando yo, por ejemplo, delego, ¿qué significa delegar? Delegar significa darle a otra persona una tarea que podría hacer yo, pero se la estoy delegando a otra persona. Un caso típico en estos tiempos. Un médico tiene muchos pacientes. Es imposible que ese médico esté atendiendo a todos los pacientes que están internados en un hospital simultáneamente. Entonces, ¿cuál es el soporte de ese médico? Son las enfermeras.
enfermera o enfermero, ¿no? Que haya. Estas enfermeras, ¿qué hacen? Suministran la medicación que el médico prescribió a cada paciente, ¿sí? O sea que se le está delegando una tarea. No es el médico el que va y le cambia el suero, le pone un medicamento en el suero o le pone una inyección, él personalmente. Él está atendiendo a otros pacientes y ya le dejó la orden a la enfermera de que haga tal cosa, de que le dé tal atención a tal paciente. Es un ejemplo típico de delegación de tareas, ¿sí? Obviamente que cuando uno delega una tarea, la responsabilidad siempre sigue siendo de la persona que delegó de la tarea, no de la persona que está ejecutando la tarea, siempre y cuando la ejecute correctamente. Si la enfermera es nueva y le pone el doble la dosis y el paciente entra en estado de shock, no es culpa del médico en este caso, ¿sí? Pero si la enfermera le está administrando al paciente los medicamentos tal y cual prescribió el médico y pasa algo, algún acontecimiento, el médico es responsable de lo que ocurra, porque él delegó la tarea, ¿sí? Bueno, después nosotros tenemos el concepto de centralización y el concepto de departamentalización, que va mucho a lo que hoy habló Agustín. Cuando nosotros hablamos primeramente de centralización, estamos hablando de qué es, por ejemplo, yo les voy a hablar siempre bien en concreto. ¿Qué es, por ejemplo, una empresa o una empresa familiar, por ejemplo, que está centralizada? Significa que las decisiones las toma siempre una persona o un grupo muy cerrado de personas. Supónganse ustedes que yo tengo una panadería. Pongo una panadería y en la panadería le tengo trabajando. Por ejemplo, yo estoy en la caja, ¿sí? Le tengo trabajando a mi hijo, por ejemplo, en la parte de venta, digamos, la factura, el pan, ese tipo de cosas. Y mi señora me ayuda también, digamos, con la fabricación junto con algún empleado que tengo como maestro panadero, lo que sea. ¿Quién está tomando las decisiones? Constantemente. Me quedo sin harina, me quedo sin esto. Un proveedor no me puede traer tal, no consigo, por ejemplo, crema de leche, por ejemplo. ¿Quién toma las decisiones de las cosas que se van a hacer? Yo, porque soy el dueño. En este caso, como una empresa chica, estamos hablando de una empresa que está altamente centralizada. Las decisiones pasan siempre por la misma persona. ¿Qué ocurre? Esto, en este tipo digamos, de forma de encarar una empresa, la estructura siempre se llama lineal. Lineal. Las órdenes van de arriba hacia abajo, ¿sí? Desde una persona principal que toma las decisiones, a su subordinado se le va a o sea, los siguientes le transmiten a su subordinado estas órdenes, ¿sí? Y es muy lineal todo, la cadena de mando está muy establecida. Esto ocurre mucho en todo lo que es militar, en las pequeñas empresas familiares, es algo común, la estructura lineal, ¿sí? ¿Qué tiene de malo esta estructura? Si la empresa es chica no tiene nada de malo. Está bien que las cosas pasen por el dueño, porque el dueño sabe los recursos, sabe las cosas con las que cuenta, ¿sí? Pero cuando esa empresa empieza a crecer, supóngase que a este hombre le va muy bien, ¿sí? A mí, por ejemplo, yo con mi panadería me va muy bien y pongo 2 sucursales, una en Garuapé y otra en Capioí. Me va tan bien que estoy poniendo una sucursal en cada lado y ya empiezo a transportar, o sea, en un lugar estoy fabricando, estoy mandando con mis camioncitos a la mañana bien temprano, las cosas, me está yendo muy bien. Ya pasa a ser cada vez más difícil para mí como dueño tomar las decisiones de lo que va pasando en cada lugar, ¿sí? Porque en cada lugar van a haber acontecimientos que va a llegar un momento que me va a desbordar, que me voy a enfermar porque no voy a poder cumplir con todo lo que se me está exigiendo, las cosas están ocurriendo, y probablemente empiecen a fracasar o a hacer agua las empresas o las sucursales por esta razón. Entonces, ¿ahí qué ocurre? La empresa evoluciona y se descentraliza. Cuando hablamos de descentralización, estamos hablando de que el poder de decisión pasa a otras personas, o sea, tenemos la toma de decisiones, pero esa toma de decisiones se descentraliza hacia digamos, otros jefes o otros encargados que van llevando cada una de estas sucursales, ¿sí? El caso típico son los gerentes.
¿sí? Fíjense que los dueños, en esta pirámide que yo les planteé inicialmente, los dueños no le están diciendo a cada empleado cómo vender, o por ejemplo, en una tornería, cómo manejar el torno, qué hacer. Hay toda una estructura que se forma de gerentes, encargados, jefes de área, supervisores, que es una estructura donde se va descentralizando la toma de decisiones, ¿me entienden? ¿Y por qué pasa esto? Porque de otra forma no podrías manejar una empresa grande, ¿sí? Hay empresas que ya nacen descentralizadas, ¿sí? En función del tamaño que Claro, tienen. permiso, profe. Sí, 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 Puedo decime. decir, es como que la tarea principal o sea, todo lo que hace el jefe se va repartiendo. Esto te Se doy va a a vos repartir. y así, Exactamente. digamos. Se Y entonces el empieza, jefe se queda con menos tareas, así. se queda con menos tareas y toma las decisiones más importantes, pero no está en cada detalle. Hay personas que se niegan a esto, hay personas que por desconfianza o por mala experiencia que tengan, se niegan a esto y tratan de aferrarse más a que todo pase por ellos, que todo pase por ellos. Y tarde o temprano, lamentablemente, esa persona o revienta o queda totalmente fuera ya, digamos, de la posibilidad de hacer esto, porque es imposible. O sea, nosotros podemos manejar cierto número de cosas, pero no somos una computadora y podemos manejar todo constantemente. ¿Sí? Entonces, bueno, por eso existe la descentralización. Cuando estamos hablando de descentralización, estoy hablando de delegar, ya que habíamos hablado de delegación, la toma de decisiones. Y ahora pasamos a otro concepto, que es la departamentalización, que no debemos confundirlo. Una es delegar toma de decisiones y otro es delegar funciones operativas, ¿sí? Cuando estoy hablando de las funciones operativas, es cuando yo estoy empezando a hablar que hay departamentos. ¿Qué pasa? Yo pongo una empresa. Yo no puedo comprar, vender, estar llamando al proveedor, estar vendiendo al cliente, estar, por ejemplo, arreglando cosas que se están rompiendo, todo paralelamente. No puedo. Entonces, ¿qué empieza a ocurrir? Existe lo que nosotros le llamamos, que es muy común en cualquier organización, que es la división de tareas y la especialización. Cuando yo divido tareas, asigno mis recursos humanos a, a la ejecución de ciertas tareas y asigno mis recursos humanos también a que se especialice en cumplir esas tareas. No es lo mismo la tarea de un vendedor, ¿sí? Un vendedor demostrador, que la tarea que cumple una persona que está a cargo de compras, que tiene que ir comprando los proveedores y comparando precios, ver si bajó tal producto, si me conviene comprar tal materia prima a tal proveedor. ¿Me entienden? Son trabajos muy distintos y no los puede hacer la misma persona. Por eso en las empresas existen sectores, existen áreas, ¿sí? Usted va a tener, por ejemplo, el sector de compras, el sector de ventas, el sector de administración. ¿Eh? Van a haber distintos sectores. Por ejemplo, en una empresa que tiene, supóngase, ustedes se van a Musimundo y compran una tele. Y dicen, o compran, por ejemplo, una licuadora. No importa lo que compren. Y dicen, mira, está buena esa licuadora, esa quiero, pero yo no quiero que me dé la que está ahí exhibida. Yo quiero una que esté en caja o guardada. ¿Por qué? Te dice, y porque todo el mundo se supone que estuvo mirando, manoseando. Vos querés algo nuevito que esté en buen estado. Y eso está como exhibido. Entonces, ¿qué hacen ellos? Le piden a alguien del almacén, de alguien adentro, van, buscan una caja con una licuadora nueva que esté ahí, la otra sigue en exhibición y te traen. Fíjense que ahí entraron en juego distintas áreas de la empresa. Entró en juego el área de ventas, con el vendedor que te mostró la licuadora. El área de almacenes, que se le pidió una licuadora, fue un empleado del almacén, buscó la licuadora que estaba guardada, la entregó al vendedor, te mostró que estaba todo en buen estado, vos fuiste a pagar, ahí entró el área de cobranzas. Ven que hay distintas áreas. Fuiste al área de Nosotros, por cobranzas, ejemplo, pagaste y te la retiraste. Uh-huh. permiso, profe. Sí, sí. Nosotros, por ejemplo, como analista de sistema, aunque tengamos una influencia muy grande por los servicios, o sea, igual nosotros tenemos distintos conocimientos que podemos, en donde nos podemos meter en las áreas de esa empresa. Es una gran ventaja. Podemos, Ustedes son no como sé, un comodín, programar y todo eso. porque ustedes aprenden mucho de administración de empresas. Sí, sí, así Exactamente. es. Bueno, y básicamente en eso consiste la departamentalización.
hay distintos tipos de departamentalización. Les doy un caso típico. La departamentalización más simple es por cantidad de unidades simples. ¿Qué quiero decir con esto? Supónganse un supermercado que tiene 25 líneas de cajas, ¿sí? 30 líneas de cajas, vamos a decirle para hacer un número redondo. Tiene 30 cajas distintas donde va la gente a comprar. ¿Qué pasa? Si yo tuviera un supervisor, vieron que siempre hay algún problemita con algún artículo, que está mal un precio, que tal cosa, que el cliente reclama y que el cajero tiene que llamar al supervisor, es algo recontra común en el supermercado. Bueno, normalmente, ¿cómo se manejan los supermercados en este caso con los supervisores? Tienen uno cada tantas líneas de caja. Eso se llama departamentalizar por número simple. Es como decir, tengo 3 supervisores, cada uno atiende 10 líneas de caja. Uno de la caja 1 hasta la 10, otro de la 11 hasta la 20 y otro de la 21 hasta la 30. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque hacen así. Porque si no, un solo supervisor para las 30 líneas de caja, pueden ocurrir demasiados problemas en distintas cajas a la vez y no va a poder atender todo, el cliente se va a poner enojado, no le conviene a la empresa. Entonces, departamentalizan, así en forma muy simple, cada 10 líneas de caja un supervisor. Y así mismo hay montones de otras formas de departamentalizar. Se puede departamentalizar por tipo de producto, por tipo de cliente, por zona geográfica. Hay montones de formas. Supónganse que ustedes van a un lugar a comprar una ropa. Y ese lugar tiene ropa para mujeres, ropa para hombres, tiene venta de zapatillas, distintas cosas. Normalmente, ustedes van a tener una atención personalizada. Por ahí va a venir un muchacho y le va a vender a usted una remera, una camisa, algo que sea, digamos, masculino, ¿sí? Por ahí va a haber otra vendedora, una chica probablemente, que le va a vender a las mujeres que entren. Entonces le va a mostrar un vestido, le va a mostrar una pollera, ¿sí? Le va a mostrar cosas femeninas que le va a poder asesorar más como desde el punto de vista de mujer, ¿sí? Eso es departamentalizar en este caso por tipo de cliente o por tipo de producto, ¿sí? O sea, indumentaria masculina e indumentaria femenina. ¿Mm? Bueno, y ese tema yo les dejo picando, que me lleva a mí al trabajo práctico, al segundo trabajo práctico, que es bastante sencillo, chicos, y que consiste, por un lado, vieron que yo hablaba de la empresa y su entorno. Por un lado, yo voy a querer que ustedes me cuenten sobre 5 empresas del medio. No importa que sean grandes, pequeñas, o sea, no importa, pero que cada uno me cuente, o sea, me escriba sobre distintas empresas del medio, cuántos empleados tiene, por ejemplo. Normalmente este es un trabajo que es más simple si ustedes no estuvieran en cuarentena, así que van a tener que apelar, digamos, a su conocimiento, a su memoria, a lo que conocen, y plantéenme lo que ustedes más o menos ya conocen, digamos, de empresas que ustedes la tengan conocida, porque ustedes no, obviamente no van a poder salir a hacer un relevamiento, está hablando con distintas personas porque en este momento hay cuarentena. ¿Se entiende? Así que bueno, de eso se trata por ahí el trabajo, y después de que ustedes investiguen justo el tema de lo que habló Agustín, ¿qué es un organigrama? ¿Para qué sirve? ¿Qué función cumple? ¿Sí? Y que ustedes me consigan, bájense de internet, fíjense cómo consiguen, ejemplos por lo menos de 3 organigramas cada uno. O sea, cada uno me plantea 3 organigramas. La forma de los trabajos está muy simple en el aula. Ustedes van a ver que hay un apartado donde le explica el trabajo. Van a encontrarse con un PDF que les va a mostrar a ustedes ya el texto, digamos, o sea, de qué se encarga el trabajo práctico. Y van a tener un espaciecito donde ustedes van a poder subir un PDF que ustedes me armen, ¿sí? En ese PDF, ustedes van a poner el nombre del trabajo, o sea, trabajo práctico número 2, por ejemplo, su nombre y apellido, porque a mí en la página me va a mostrar el mismo sitio todos los trabajos prácticos. Entonces yo, para poder identificar de quién es, tiene que tener su nombre y apellido. Y básicamente eso. Así que bueno, justo veo que se desconectó la máquina de Agustín. Pero bueno, básicamente eso sería todo. A ver un poco. Quiero ver una cosita de esta acá.
Bueno, chicos, entonces, hasta acá llegamos con la clase de hoy. Aprovechen el fin de semana, fíjense en los contenidos que les puse, de la unidad 1, de la unidad 2. Acuérdense que no hay una presión de que ya el lunes me entreguen ya los trabajos prácticos, o sea, para el próximo viernes está bien que ustedes entreguen todo. Y bueno, ya le estaré subiendo martes, calcúlenle ustedes, martes, voy a tratar de estar subiendo el martes, en los contenidos de la tercera unidad. ¿Sí? ¿Para qué día habíamos quedado que vamos a hacer siempre las clases, jueves o viernes? El jueves era. Jueves a las Jueves, 22. jueves. Perfecto, entonces Sí. quedaríamos para el próximo jueves a las 22. Yo ya voy a tratar entre el lunes y el martes estar subiéndole la clase número 3, que ya vamos a estar hablando un poquito ya del organigrama, profundizando. Y ustedes también me van a voy a ver un poquito los contenidos que me van a mandar de sus trabajos prácticos. Bueno, chicos, les deseo entonces un buen fin de semana para todos y quedamos hasta acá. Gracias por asistir a la clase. Hasta luego. Gracias, profe. Igualmente. Chao, profe. Nos vemos. Chao, chao. ¿Me ayudas a sacar la sesión? Es por culpa de esto.